Bien, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana ha sido presentada, Dios. Coloco mi vida en tus manos para que sea la voz del Espíritu Santo quien nos hable, quien nos ministre, quien nos exhorte en esta mañana y nos edifique grandemente. Gracias. Usa mi vida por misericordia. Y mientras uses mi vida, Espíritu Santo, usted convencerá de pecado, de justicia y de juicio. A través de las redes sociales, Señor, a todos los que verán este tema. Háblanos, Señor, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, y estar atento al tema que vamos a presentar. El escritor del libro de los Hebreos presenta en su excelente pluma literaria lo siguiente. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sin lugar a duda, en la Biblia se describen varios juicios. Podemos observar algunos de ellos. El juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en Génesis capítulo 19. Podemos observar también el juicio Bema, o el Bema, como también se le llama, que es el juicio ante el gran tribunal de Cristo. El juicio que va a enfrentar la iglesia después que sea arrebatada. Muy interesante. Hay otro juicio conocido como el juicio a las naciones, que se trata de una gran conflagración mundial que tendrá lugar al norte de Jerusalén, en las planicies de Megiddo, conocido como Valle de Esdraelón, Valle de Josafat, Valle de Jezreel, Valle de la Decisión, Valle de la Matanza. Estamos hablando de un campo de guerra literal de aproximadamente 22 kilómetros de ancho por 32 kilómetros de largo. Y según la Biblia, en algún momento van a converger todos los ejércitos del mundo para disputarse a Israel en una confrontación directa contra la fuerza celestial comandada por el jinete que monta el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, que lleva por título Rey de Reyes y Señor de Señores. Será tan grande ese juicio, esa guerra que se va a desarrollar allí, que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante. Dice el texto: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el versículo 14 hay una advertencia: bienaventurado el que guarda su ropa, para que no vean su vergüenza, para que no ande desnudo. Y en el verso 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se cree que las potencias orientales situadas al este de Israel van a colocar un ejército de unos 200 millones de efectivos en ese campo de guerra. Será tan grande la matanza que la sangre de los soldados alcanzará hasta el freno de los caballos. Se estima que habrá un río de sangre de 22 kilómetros de ancho y alcanzará casi los 300 kilómetros de largo y de 1,5 metros de altura. Se derramará más sangre que en todas las guerras que han habido desde que existió el ser humano hasta los días de hoy. Armagedón se llama el juicio ante las naciones, o el juicio de las naciones. Pero el juicio al cual yo quiero centrarme hoy día es el juicio ante el gran trono blanco, que se dará en la frontera de la eternidad. Bueno, según nuestro cronograma escatológico, el primer evento que abrirá todos los sucesos apocalípticos del fin es lo que estamos esperando: el arrebatamiento de la iglesia, que no sabemos el día ni la hora en que va a ocurrir. En el momento en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ese momento será tremendo, el mundo quedará impactado por lo que va a ocurrir. Posteriormente se desencadena un periodo de juicio, donde 21 juicios de Dios se desencadenarán sobre la tierra, dividido en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Luego eso culmina con una gran guerra conocida como Armagedón, y luego se inicia el milenio de paz sobre la tierra, donde todas las cosas serán transformadas. Y ese milenio de paz finaliza con una última rebelión mundial,
cuando Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es soltado de su prisión y sale a engañar a los 4 ángulos de la tierra. Dice el texto a Gog y a Magog, que esos son símbolos que representan oposición y rebelión contra Dios. Habrá millones de personas podrían rebelarse directamente contra Dios y tratarán de atacar el campamento de los santos, y dice la Biblia que desciende de Dios fuego y los consume a todos. Luego de eso, en la frontera de la eternidad se establece el juicio ante el gran trono blanco. Y vamos hoy día a observar en esta linda plataforma, en este lindo escenario del ministerio El Fin se Acerca, algunas características de este juicio. Apocalipsis capítulo 20, acompáñeme para hablar un poquito sobre las características de este juicio. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice el texto de la siguiente manera: y vi un gran trono blanco, dice el vidente de Patmos, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. La primera característica de este juicio es lo que aparece en el versículo 11, un gran trono blanco. Y al que está sentado, dice que ocurrió algo antes que se siente seguramente. Dice que huyeron los cielos y la tierra. Seguramente se va a desintegrar el sistema solar. Gran parte del sistema solar va a ser desintegrado por la potencia, por la omnisciencia, por la omnipresencia del juez del universo, que se sentará en el trono para juzgar al mundo por su maldad. Será impactante. Pero también dice que la tierra huye, es decir, sale disparada de su eje giratorio a la velocidad de una supernova. Cuando usted observa una noche estrellada en los meses de verano en nuestro país, las constelaciones, de pronto aparece en el cielo una estrella fugaz que deja una estela química. Así, seguramente a esa velocidad, sin precedentes, saldrá de su eje giratorio el planeta Tierra el día del juicio final. Será impactante lo que ocurrirá. Y el juez que se sienta en ese trono tiene una característica muy especial que lo vamos a ver acá ahora en el libro de Daniel. Acompáñeme rápidamente al libro de Daniel, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 9, dice de la siguiente manera: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Estos son ángeles sin lugar a duda, y millones de millones asistían delante de él. Estos son la inmensa explosión demográfica. Serán juzgados hombres desde los días de Adán, pasando por todas las dispensaciones hasta el día de la cruz, y de la cruz para acá. Hoy día la gigantesca explosión demográfica de nuestro planeta alcanza los cerca de 8.000 millones de personas. Toda esa gente y todos los que morirán durante el periodo de la tribulación y todos los que morirán durante el milenio, toda esa gente que no entró a la salvación, obviamente tendrán que comparecer delante del juicio ante el gran trono blanco. Interesante. Los estudiosos dicen que alrededor de unos 500.000 millones de personas se van a presentar en el día del juicio ante el gran trono blanco. Por eso dice, millones de millones asistían delante de él. Va a ser terrible. Yo no quisiera estar ahí, y ojalá ninguno de nosotros. Pero sabe que si la muerte nos sorprende, sin Cristo podemos aparecer en el juicio ante el gran trono blanco, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Vamos otra vez a Apocalipsis. Nuevamente vamos a incursionar por varios pasajes de la Escritura Sagrada para dar a conocer estas características que me parecen de trascendental importancia destacar. La primera característica entonces indica que probablemente ocurrirá un temblor cósmico, un gran temblor cósmico que desintegra el sistema solar, y la Tierra desaparece de su eje giratorio a la velocidad de una supernova. La segunda característica es la que viene a continuación, versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros
fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí hay algo impresionante. Dice que todos los que se presentan ahí, Juan los ve que son personas que murieron. Por eso dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Interesante. Esos muertos seguramente, vamos a ver de dónde vienen, de dónde salen, quién los presenta allí. Es muy interesante. Pero antes dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bien, los estudiosos de las profecías bíblicas sostienen que se van a abrir millones de libros ese día. Pero personalmente voy a colocar una base para no exagerar tanto, pero sí creo que habrán alrededor, como base alrededor de 70 libros, de ahí para arriba. Y usted me dirá, ¿pero de dónde sacó usted? Estudiando las Escrituras. Vamos a ver. Ese día, sin lugar a duda, estará abierto el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estarán abiertos todos los libros del Antiguo Testamento, los profetas mayores y los profetas menores. Desde Génesis hasta Malaquías estarán abiertos los 4 evangelios de mi Cristo: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Estarán abiertas todas las cartas paulinas, desde el libro de los Hechos hasta el último libro, que es el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Ya tenemos 66 libros que se abrirán ese día. Recuerden ustedes las palabras de Jesús de Nazaret, que dice: yo no lo juzgaré aquel día, sino mi palabra lo juzgará en aquel día. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero independiente de estos libros que se van a abrir, quiero destacar un libro muy particular que me parece interesante destacar en esta exposición. Vamos al Salmo 139, versículo 16, que señala lo siguiente. Salmo 139, versículo 16. Dice la Biblia así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Mire lo que dice el texto: sin faltar una de ellas. O sea, hay un libro muy interesante que se le llama el libro genético de Dios. En ese libro está todas nuestras características: el color de nuestros ojos, el color de nuestros cabellos, el sexo, todo está definido en ese libro. Cuando se abra ese libro en el juicio ante el gran trono blanco, van a tener serios problemas los seguidores de la ideología de género. Ese día, la gente que se hace operaciones, cirugía plástica, distintos tipos de operaciones, hoy día estamos viendo una cantidad de gente que ha transformado literalmente sus cuerpos en demonios y en animales. Es una cosa espeluznante lo que se está viviendo con este asunto de la ideología de género. Gente que ha transformado su rostro a través de cientos de operaciones hasta convertirse, por ejemplo, en un ET, en un marciano. Son demonios que se les meten y pagan por esas operaciones. Gente que se ha cambiado literalmente de sexo. Los órganos sexuales masculinos lo han reemplazado por órganos sexuales femeninos. Están en eso. Está gente, hombres que se están embarazando a través de distintas operaciones que se están realizando. Escúcheme bien. Pero sabe, ese día van a tener gran problema. Yo siempre pongo como ejemplo a Michael Jackson, el que se cambió la piel. Siendo negrito se puso blanco. Ese día Dios lo llamará y le dirá: Michael, ven para acá. No creo que va a ser tan así, pero va a tener que presentarse y le dirá: yo te hice de este color. Entonces Michael va a tener que dar las razones y explicar en el juicio ante el gran trono blanco por qué razón hizo lo que hizo. Ese día tendrán problemas los homosexuales, la gente que se hace distintos tipos de operaciones, las modelitos de televisión que se operan por todas partes. Va a ser espantoso y terrible, porque la Biblia dice, escúcheme bien,
que todo nuestro cuerpo debe ser guardado para Dios. Es en esencia, obviamente, porque aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. Espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. Y aquí entra lo que es la santidad completa, externa y interna. Claro, debemos guardarnos para Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Amén. El juicio ante el gran trono blanco será espantoso. Se abrirá el libro genético de Dios y mucha gente va a tener serios problemas. Pero también se abrirá otro libro, sin lugar a duda, el libro de las obras. Allí están escritos todos nuestros actos, como dice el apóstol Pablo, sean buenas nuestras obras o sean malas. A Dios no se le escapa absolutamente nada. La Biblia dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, mire, de ella darán cuenta en aquel día. Escúcheme bien. Interesante lo que dice el texto. Entonces el libro genético de Dios será impresionante y el libro de las obras también. A Dios no se le escapa nada. Escúcheme bien. Pero también se abrirá otro libro, que es el libro de la vida. El libro más maravilloso y más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque mi nombre está allá, su nombre está allá. Es el libro más hermoso, aleluya, donde estamos inscritos desde el día en que aceptamos al Señor, lo recibimos en nuestro corazón, fuimos sellados por el Espíritu Santo, nuestros nombres quedaron inscritos en el libro de la vida, por lo tanto somos ciudadanos del cielo. El problema es los que no aparecen en ese libro. Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. ¿Sabe? Es increíble. Voy a decir algo a lo mejor que va a sonar un poco chocante, pero es una realidad. En la calle de la fama de Hollywood en los Estados Unidos, generalmente cuando la gente muere, hablo de artistas, hablo de expresidentes de República de los Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo, hablo de grandes actores de Hollywood, cantantes, artistas. Cuando ellos mueren, generalmente queda su nombre en la calle de la fama, una estrella de 5 puntas que en el satanismo representa el tercer grado del satanismo, del ocultismo, una estrella de 5 puntas. Ahí dejan su nombre, pero ¿sabe usted que antes de dejar su nombre allí, todos los artistas que quieren figurar en la calle de la fama tienen que escribir su nombre con su propia sangre en el libro del macho cabrío escrito por Anton LaVey, fundador de la iglesia satánica de San Francisco, California, en Estados Unidos? Increíble. Y se cumple Jeremías, oh Jehová, todos los que te dejan, todos los que te cambian a cambio de dinero, de sexo, de fama, de popularidad, todos aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Interesante. Seguramente en el momento de morir, un ser invisible, espiritual, un demonio, escribe tu nombre en la propia tumba, porque eres del polvo. Amén. En cambio, los que tenemos vida, dice que no somos engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es importante de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Sabe ustedes, mis hermanos, que en la iglesia pentecostal se enfatizaba mucho de que dos cosas? Primero, que la gente tenía que nacer de nuevo y tenía que ser sellado por el Espíritu Santo y tenía que asegurarse de que su nombre estuviera inscrito en el libro de la vida. Y eso era costumbre de la iglesia, no sé ahora, pero a mí me tocó hacerlo, porque como no teníamos mucho conocimiento también, pero eso era muy bueno. Entonces la gente se iba a los montes a orar y a ayunar y le decía con lágrimas en los ojos, Señor, muéstrame que mi nombre está allá. Y no salían de eso hasta que Dios le mostraba. Yo también hice lo mismo, hasta que Dios me mostró que mi nombre estaba allá. Interesante. Hoy día la gente no se preocupa de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida.
La gente puede estar inscrito, bueno, en el registro civil, obviamente, puede ser socio, puede estar inscrito en el libro de las Dorcas, en el libro de los voluntarios, puede estar inscrito en los comités, en todas partes, socio del cementerio pagando 500 pesos al año, pero vamos a ver si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Por eso, cuando los discípulos hicieron milagros, echaron fuera demonios, resucitaron seguramente muertos, llegaron tan felices y le dijeron: Rabí, sabe que hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice: no se regocijen por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Amén. El libro de la vida. Ese libro se abrirá el libro de la vida para que los muertos sean juzgados. Vamos a ver otra característica muy importante de Apocalipsis capítulo 20. En el versículo siguiente, estamos en el 20 analizando el 12 y 13. Ahora vamos al 13, dice así: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Interesante lo que ocurre. Dice que el mar entrega los muertos que hay en él. El mar. Pero también, aparte del mar, se presenta la muerte. Esto es muy interesante. Bueno, técnicamente la muerte se define como la separación del alma del cuerpo. Cuando ese momento ocurre, eso es la muerte, técnicamente hablando. Pero en la Biblia se revelan cosas profundas sobre la muerte. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 dice lo siguiente: y cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía con voz de trueno: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y dice que el Hades, que significa el infierno, lo seguía. Allí se describe la muerte como un espíritu espantoso y terrible, que en los últimos días atacará la cuarta parte de la tierra y los matará con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 4 elementos de destrucción masivo. La cuarta parte de la población mundial será destruida en ese tiempo terrible del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. El jinete que monta el caballo amarillo, la muerte. En el libro de Job, en el capítulo 18, versículo 14, la muerte se describe como el rey de los espantos. El texto dice, Job, recordemos que fue escrito aproximadamente 14 siglos antes que el Mesías viniera. Se cree que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento. No obstante, revela cosas impresionantes el libro de Job. Es impresionante el contenido científico que hay y agrícola. Hay de todo, ingeniería, de todo hay en el libro de Job. Y este tremendo libro revela una cosa impresionante. Dice que su confianza será arrancada. Está hablando de la persona que muere. En el lenguaje oriental, su confianza será arrancada y al rey de los espantos será conducido. Quiere decir que el demonio de la muerte, o ese espíritu terrible de la muerte, es un demonio horripilante, terriblemente feo. No existe una cosa más horrible que verle la cara a la muerte. De hecho, las SM, que son experiencias cercanas a la muerte, que la ciencia ha descubierto, gente que ha tenido experiencia y que ha pasado por ese túnel a una velocidad impresionante, donde es succionado de pronto por una luz o por una oscuridad, y dicen que al llegar al infierno, de todas las cosas que han visto allí, dicen que una de las cosas más terribles que los condenados no pueden soportar es, aparte del gusano que los carcome, a causa del fuego que los quema, hay una cosa que ellos no pueden soportar. Cada vez que aparece en medio de las flamas del maldito infierno ese demonio torturador, terrible, espantoso, conocido como el demonio de la muerte, dicen que llena de terror los infiernos cada vez que ese demonio hace su aparición en el centro de la tierra donde se encuentra el maldito infierno. ¿Y esto tiene asidero bíblico? Por supuesto que sí. Mire lo que dice el Salmo 49, versículo 14. Dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, palabra hebrea para referirse al infierno. Como rebaños que son conducidos al Seol. Y mire lo que dice: la muerte los pastoreará.
Seguramente ese demonio espantoso y terrible que llena de terror a los condenados del infierno, generalmente está haciendo constantemente su aparición allá abajo. Es impresionante como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Tiene un ministerio pastoral la muerte. Pastorea alma en el maldito infierno. Todos los que fueron condenados por adúltero, por fornicario, por ladrón, por hechicero, digámoslo nomás, por masones también, y etcétera, etcétera. Por delincuente no arrepentido, por no arrepentirse de la prostitución, del homosexualismo, por no recibir a Cristo en su corazón. Toda esa gente, cuando se mueran, la muerte se los llevará. Escúcheme bien, al rey de los espantos será conducido y arderán para siempre en el maldito infierno. Por eso arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese aplauso es para el Dios Todopoderoso. Mire lo que viene a continuación. La muerte es muy fea, por eso a veces aconsejamos a la señorita y le decimos: hija, usted nunca se crea la muerte. Deme un poquito de juguito, hermano. Continuamos rápidamente observando algunas cosas sobre la muerte. La muerte también tiene una guadaña, un puñal tortuoso. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu puñalada? Esa guadaña, o sea, el que retrató ese póster famosísimo de la calavera esa, o ese esqueleto con esa, ¿cuánto es? Capucha, casi dije copucha, a lo mejor es copuchenta la muerte. Con esa capucha negra y esa guadaña, no está equivocado. ¿Dónde está, muerte, tu guadaña, tu puñal? Y luego dice el 56, porque el puñal de la muerte, el aguijón, la guadaña de la muerte, es el pecado. Por eso es terrible el pecado, porque si mueres en pecado, en algún momento, cuando te creas muy seguro, como esa alma que está confiada en el libro de Job, su confianza será arrancada repentinamente, un infarto, listo, se fue, un atropello, no tuvo lugar para arrepentirse. En ese momento la puñalada de la muerte te puede llevar directamente al infierno. Espantoso y terrible. Ese mismo demonio de la muerte seguramente arrastrará una gran cadena en el juicio final. Y en esa gran cadena vendrán enrollados millones de pecadores, de millones de asesinos. Y el primer hombre seguramente que vendrá encabezando la lista de todos los asesinos del mundo. Ya mi hermano Pablo Cicatriz se libró de esa. Tremendo testimonio. ¿Cuánto asesinó aproximadamente? 25 personas. Tremendo. Pero recibió a Cristo en su corazón. Se libró de esa. Escúcheme bien. El problema son los 25 que se fueron sin Cristo. Amén. Pero ¿sabe? El que vendrá encabezando la lista de esos millones de asesinos seguramente es Caín, el primer asesino de la historia, porque Caín, dice la Biblia, que era del maligno. Interesante. Y ese demonio seguramente o ángel caído lo dejará delante del juicio ante el gran trono blanco. Allí tendrán que presentarse. Terrible. Por eso dice que la muerte entregó los muertos que habían en él. Ahora bien, aquí hay algo tremendo. El segundo elemento que se presenta es el infierno. Y dice que el Hades entregó los muertos que habían en él. El infierno es muy interesante. Esa palabra griega Hades, que es una palabra compuesta. Ja, lugar, des, sin vista, lugar de los espíritus. Hace referencia a una sepultura profunda situada a unos 6.000 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Muy profunda. Allí dice la Biblia lo que citábamos ayer: en el infierno están los condenados, y donde hay un gusano que no muere y un fuego que nunca se apaga. San Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego 9:46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 9:47, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 9:48 y 9:49, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Isaías 66, verso 24. Y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Jehová, y serán abominable a todo hombre, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará. Isaías capítulo 13, versículo 8 dice: se llenarán de terror, espanto se apoderará de ellos, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Todo lo que están en el infierno no se pueden quitar esa llama de encima. Por eso en la historia del rico y Lázaro, la Biblia dice: y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, pero también había un mendigo echado a la puerta de aquel lleno de llaga, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y venían los perros y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades despertó, abrió los ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estoy siendo atormentado, singular, en esta llama, una llama que los pulveriza, que los convierte en calavera. Una y otra vez se repite ese asunto en el maldito infierno. Debe ser terrible y espantoso. Y por otra parte está el gusano. Algunos dicen que es el gusano de la conciencia, pero aquí hay algo que decir. La palabra conciencia se aplica 33 veces en el Nuevo Testamento y se aplica el concepto griego sunaidesis. Cuando Jesús usa la palabra infierno o habla del gusano del infierno, no está hablando de una sunaidesis, está hablando de la palabra hebrea skolet, y skolet significa literalmente gusano. O sea que la gente es atormentado por un maldito gusano en el infierno. Terrible. Mire qué interesante todo esto. Bueno, en algún momento en el juicio ante el gran trono blanco, el demonio, que seguramente los griegos le llamaban Hades, esa deidad satánica terrible, seguramente, o el demonio jefe de los infiernos, le va a tocar entregar a millones de personas, hombres y mujeres, que nunca quisieron aceptar a Cristo, que nunca quisieron recibir al Señor en su corazón, sino que se rebelaron contra Dios. Por eso es urgente el tiempo de predicación al aire libre. No debe morir el evangelismo explosivo en las calles, en las plazas, en los hospitales, en las cárceles. Que Dios siga levantando predicadores, hombres de Dios, que prediquen a Cristo y a este crucificado para rescatar almas del infierno antes que se las lleve el diablo. Todo lo que sea misiones, todo lo que sea evangelismo, siempre, hermano, es bueno respaldar aquello. Amén. Ya vamos a ir terminando. Aquí viene algo muy importante que quiero dejar también, que quiero destacar, porque sé que ustedes también tienen un pastor que es muy dedicado a la enseñanza bíblica con una gran profundidad, como es nuestro pastor Marcos. Escúcheme bien, y sé que seguramente en muchas ocasiones habrá tocado también este tema. Lo mío solamente es un aporte que seguramente será también de gran bendición. Mire lo que viene aquí, algo tremendo. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué cosas serán juzgadas? Vamos a ver primero la gran pantalla, porque usted sabe que hoy día todo es pantalla. Pero vamos a ver algo aquí en el Salmo 50, verso 21. Acompáñeme rápidamente para ir viendo más o menos el escenario que se podría eventualmente producir en el juicio ante el gran trono blanco. Salmo 50, verso 21. La gran pantalla, esta será más grande que la pantalla cinematográfica de Hollywood. Dice así, escúchame bien. Salmo 50, verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré, ojo, delante de tus ojos. Y para que usted vea, tienen que ponerle una especie de pantalla, porque van a colocar ese día los pecados de los hombres delante de sus propios ojos. Por eso dice, todas estas cosas hiciste, dice Dios. Porque hay mucha gente que practica el pecado y cree que Dios nunca los ve. Pero los ojos del Eterno, ¿quién podrá esconderse? Aunque me fuera a lo profundo de la mar, aunque en las estrellas hiciera mi nido, en toda parte tu ojo me verá, dice un corito hermoso. Amén. Recuerden que Jesús dijo que no hay nada oculto que no haya de ser revelado en aquel día.
Todo saldrá a luz. Pero si usted no quiere pasar por esa gran vergüenza, entonces esta es la hora para decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, me arrepiento, restáurame nuevamente para vida eterna. Dios no durará un segundo en hacerlo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muy bien, ¿qué cosas serán juzgadas? Rápidamente, ya estamos por terminar, hermano. Mire lo que viene acá. Vamos a ir al libro de Romanos, rápidamente, Romanos capítulo 2, versículo 16. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 16. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 16, dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres saldrán a luz en aquel día. Por eso este es el tiempo para arrepentirse y buscar el rostro de Dios mientras tanto pueda ser hallado. Ese día, acompáñenme a Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 del libro de Eclesiastés. Y quiero dirigirme ahora a los jóvenes, porque estoy hablando también no solamente para la iglesia, porque se está transmitiendo también esto que es tan importante, la predicación de la palabra del Señor a través de las plataformas sociales. Capítulo 11 del libro de Eclesiastés, versículo 9. ¿Qué cosas van a ser juzgadas? Sin lugar a duda, pecados sexuales, pecados que nunca fueron confesados. Y aquel que muere en delito y en pecado está condenado para siempre si no se arrepiente. 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Luego dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, tiene chip libre el joven para andar en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. ¿Qué le gusta al joven mundano? Discoteca, carrete, no sé qué nombre recibirán hoy día. Escúcheme bien. Tener sexo con una niña, con otra. Es terrible la inmoralidad que se está viendo en este tiempo. Niñas que sacan pecho en las redes sociales o son entrevistadas acostándose con ¿cuánto? 50 hombres. Esta se acostó con 100 hombres. Esta se acostó con 200 hombres. Tremendo. Eso se está viendo hoy día. Escúcheme bien. Qué peligro, qué terrible, qué espantoso. Escúcheme bien, la gente tiene que arrepentirse de esos pecados. Dice: y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ese día comparecerán una cantidad impresionante de millones de adolescentes ante el juicio del gran trono blanco, porque vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Solamente los inocentes, los niños que son inocentes, que no saben discernir entre el bien y el mal, dejad a ellos, venid a mí, dijo Jesús, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios para siempre. Serán juzgados los secretos de los hombres. Y para ir ya finalizando, dice, esta es otra de las características muy importantes que quiero señalar en esta hora. El verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por eso es de suma importancia de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Ahora mucha atención para hacer esta conclusión. Este versículo 15 nos habla del lago de fuego, que es muy distinto al infierno. Hay mucha gente que confunde el lago de fuego con el infierno, pero son cosas muy distintas. El lago de fuego será inaugurado tal vez 1000 años antes del juicio ante el gran trono blanco, o 2000 o 3000 años antes. ¿Por qué?
hay alguien que es lanzado allí. Primero van el anticristo y el falso profeta. Son los primeros en llegar a inaugurar el lago de fuego después que sean prisioneros en Armagedón, que sean muertos allí. Escúcheme bien, son lanzados al lago de fuego. 1000 años después parte el diablo, porque el diablo ya está condenado, el diablo no tiene remedio. El diablo, ni por más que se arrepienta, porque el diablo es calvinista. Escúcheme bien, el diablo sí se va sin apelación al infierno. 1000 años después es lanzado al lago de fuego. Y después son lanzados los demonios. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Interesante aquello. Interesante, los demonios también se van todos para allá. Los ángeles caídos, los que están en prisiones de oscuridad, reservado para el juicio final, el juicio de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Escúcheme bien, y todos los millones de millones cuyos nombres no aparecieron en el libro de la vida. Y usted seguramente preguntará, hermano Cristian, ¿y qué pasará con, un ejemplo, nuestros indígenas? La tierra indígena, los aborígenes de la cultura o de la época precolombina. ¿Qué pasará con, qué sé yo, con Colo Colo, pero no este otro? Michimalongo, Galvarino, Caupolicán. ¿Qué pasa con esos viejos? Escúcheme bien. Vamos a poner un ejemplo. Sin lugar a duda, en ese juicio ante el gran trono blanco también se va a presentar Atahualpa. ¿Se acuerdan de Atahualpa? El líder del imperio inca, que formó una tremenda cultura durante su imperio. Sin embargo, Atahualpa le sacrificó 2 millones de niños al sol. Los llevaban hasta las cumbres de las pirámides y el primer niño o la primera niña que llegaba le tenían que abrir el corazón de un puñal o de una puñalada, y Atahualpa tenía que comerse el corazón de ese inocente. Y luego le cortaban la cabeza y caía la cabeza rodando por la pirámide hacia abajo. 2 millones de niños le sacrificó al sol Atahualpa. Y usted dirá, pero Atahualpa no tiene la culpa porque nunca le predicaron el evangelio. Obviamente que aunque le prediquen, quizás el indio sería más duro que... Escúcheme bien. Ahora Atahualpa se presentará y le dirán al gobernante del imperio inca. Atahualpa le dirá a Dios: ¿te acuerdas que durante tu imperio asesinaste o sacrificaste 2 millones de niños al sol? Y él dirá: nunca. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ángel, la pantalla. El ángel tomará el control remoto, Salmo 50, verso 21. ¡Pum! Ahí está. Oh, Dios mío, que será tremendo, impactante aquello. 2 millones de niños. Y después Dios le preguntará: Atahualpa, dime, ¿qué dice tu conciencia? Entonces la conciencia acusará inmediatamente al Inca Atahualpa. Así serán juzgados uno por ley y otro sin ley. Nadie es excusable. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Bendito sea el nombre de Dios para siempre en esta hora. Oh, gloria a Dios. En ese momento se presentarán los ateos, los escépticos, los humanistas, los comunistas. Los enemigos de Dios se presentarán ese día. Los grandes científicos de la historia, los que negaron la existencia de Dios, los que creyeron en la filosofía de Nietzsche, de Kant, de otros científicos o filósofos. Los enemigos de Dios estarán allí antes de que sean lanzados al lago de fuego, que no se sabe a ciencia cierta dónde está. Entonces, algo pasará allí. La Biblia dice esto: que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy el ateo puede negarlo. Hoy pueden aborrecer su nombre. Hoy día pueden perseguir a los cristianos, matarlo, crucificarlo, como lo están haciendo en Siria, en Afganistán, en Pakistán.
metiendo a los pastores a la zanja de fuego, los terroristas islámicos en India, siendo masacrado y muerto en Corea del Norte, donde tienen que enviarle comida con globo. Me contaban algunos amigos que han hecho misiones en Corea del Norte. Hoy día se pueden burlar como quieran del evangelio, pero todos los que aborrecieron al Señor antes de que sean lanzados al lago de fuego van a tener que repetir estas palabras delante del trono blanco. Si no lo confiesan ahora, ese día tendrán que reconocer y tendrán que doblar rodilla y decir: Jesucristo es el Señor. Toda rodilla, toda rodilla. Pero eso no para arrepentirse, porque tienen que confesarlo y serán lanzados a un lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. Pero hoy que estamos en el tiempo de la gracia, podemos acercarnos confiadamente ante el oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote, aleluya, aleluya, que fue entregado una vez y para siempre, que puede perdonar los pecados del hombre más vil, de los criminales más vil, de los satanistas más viles, de los asesinos más cruentos. Dios todavía, aleluya, murió por toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es la hora para la salvación. Hoy es la hora en que Cristo sigue salvando, sigue perdonando, sigue limpiando con su sangre a los pecadores. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En ese momento serán sacados de allí. Y dice: el que no se halló inscrito será lanzado. Lanzar significa tomar un objeto y lanzarlo con toda la fuerza. Y esa pega lo hará un ángel. Bendito sea el nombre de Dios. Obviamente que sí. Será lanzado al lago de fuego. Lanzado literalmente. Un ángel transhumano, poderosísimo. Una fuerza impresionante. Escúcheme bien, un solo ángel mató 185,000 asirios en el campo de Senaquerib. A todos esos comandos, esas máquinas de matar, en una hora los tenía fulminado a todos. Un ángel poderosísimo agarrará a un pecador del pecueso y lo lanzará con toda la fuerza al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bendito sea el nombre de Dios. En esta hora quiero concluir diciendo lo siguiente: en algún momento se establecerá este juicio. Por eso no sabemos qué podría pasar con nosotros más tarde, porque la muerte puede venir por cualquiera de nosotros. Por eso es importante estar preparado. Hay una alabanza que dice: a la muerte no tengo miedo, miedo tengo a no estar preparado. Y hay otra alabanza que dice: si esta noche tocan a tu puerta, porque cualquiera de nosotros podría morir. Y si no estamos preparados, olvídese, automáticamente estamos perdidos para siempre. Por eso hay que estar en comunión con Dios. Primera característica: ante ese gran juicio ocurrirá seguramente un tremendo temblor cósmico, que se cumplirán varias profecías bíblicas, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Escúcheme bien, eso se aplica a las señales del fin, pero eso sí va a pasar en ese día. También Ageos 2:6 dice: dentro de poco haré temblar los cielos. Isaías 34, 4 al 6 dice que la espada de Jehová se embriagará en los cielos. Y dice que el ejército de los cielos se desprenderá como un racimo de uva. Tremendo. Segunda característica: todos los muertos se presentan para ser juzgados. Se abren todos los libros y el libro de la vida entre ellos. Escúcheme bien. Otra de las características importantes: el Hades y la muerte entregan a millones de muertos. Recuerde que la muerte pastorea alma en el infierno. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de